Doctor, dentro de los cambios importantes que trajo el nuevo marco normativo es la aplicación del deterioro en la cartera. Antes con el 2649 lo hacíamos con el 33% o el 5 o el 10 o el 15%, que era lo que traía el decreto 2649. Algunas copropiedades han sido bastante rigurosas o fuertes al establecer una política de deterioro, como el que solamente se deteriorará la cartera en el momento que haya un fallo del juez que decrete que esa cartera no va a ser, es incobrable porque el moroso alegó la prescripción y el juez se la otorgó. En ese momento, cuando haya un fallo del juez, procederán a hacer el deterioro de la cartera. Estas copropiedades han trasladado de sus cuentas de orden a cuentas del balance el valor de los intereses y por supuesto pues se ha incrementado con el ajuste que se hizo las cuentas del balance. Otras copropiedades han establecido una política de deteriorar la cartera cuando pasa de los 90 días. Entonces ese deterioro es más permanente porque la copropiedad no va a contar con esos recursos por la falta de pago del moroso. Entonces mira, en primera instancia el tema del deterioro en las cuentas por cobrar, porque realmente aquí es una cuenta por cobrar que se origina, se debe evaluar respecto al riesgo de crédito. Y cuando nosotros hablamos del riesgo de crédito, ¿qué es? Es la probabilidad que el copropietario no le pague a la administración. En esa evaluación tenemos que tener claridad que aquí no es política contable. Aquí lo que se está definiendo es una estimación contable. Entonces creo que hay que advertirle a los colegas contadores que aquí son dos situaciones. Uno, la política contable. Y la política contable, en el caso del grupo número 2, es costo amortizado. En el caso del grupo número 3, es costo. Pero el cálculo del deterioro es una estimación contable. Por lo tanto, la estimación contable lo define la entidad. Y por supuesto, en cada uno de los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, están los requerimientos para efectos de la aplicación. Ahora bien, cuando tú mencionas que hay algunas entidades que, dependiendo hasta que el juez falle, pues en primera instancia hay unos factores. Y lo que dice la norma, hay que identificar los indicios de deterioro. ¿Y cuál es el primer indicio de deterioro? Que el copropietario no pagó. Al no pagar, ahí tengo que evaluar. Entonces, las copropiedades, muy seguramente cuando hicieron el ESMA, tuvieron que haber evaluado la información histórica para saber cuál era el nivel de morosidad que tenían los copropietarios. Entonces, de ahí comienzan a construir su modelo para efectos del cálculo del deterioro. O sea que no está mal que la entidad diga, mire, yo considero que el punto límite son los 90 días y a partir del día 91 comienzo a calcular el deterioro. Sí, y cada entidad, de acuerdo con las condiciones particulares de los pagos, efectuará obviamente el nivel de deterioro. Ahora bien, en el caso concreto del grupo número 2, lo que establece la norma es que debería definir el flujo de efectivo, cuándo lo voy a recuperar y traerlo a valor presente. Ese sería un mecanismo para efectos de calcular el deterioro. La otra circunstancia es evaluar las condiciones que pueden estar afectando, por supuesto, los temas de deterioro, como cuál, la capacidad de pago. Entonces, cuando un copropietario, por ejemplo, se queda sin trabajo, cambia de trabajo, ¿cierto?, sale pensionado, esos elementos son los que debería considerar, por supuesto, la administración en el conocimiento, obviamente, de los copropietarios para determinar cuál es el nivel de deterioro que se debería efectuar. Entonces, eso significa que la incorporación al manual de políticas contables, que por supuesto está dentro de la política, o sea que el deterioro hace parte integral de la política, pero aquí lo que estamos hablando es de la definición de la estimación contable. Podrían existir varios requerimientos. Un tema particular podría ser que la entidad, dado que este es un punto en el cual se acumula de forma mensual, o sea, pasa el primer mes, cuota de administración, segundo mes, esto es tan rápido que muy seguramente podrían existir políticas que el ciclo normal de operación de la copropiedad sean 5 días, cada 5 días o cada 30 días. Entonces fácilmente podría llegar a existir que yo determine como parte de mi estrategia para el cálculo del deterioro que una vez transcurrido 30 días y no hay pago de la primera cuota, entro a deteriorar el 100%. Cuando llegue la segunda cuota y no hay pago, inmediatamente el 100% de la cuota. De tal manera que refleje la realidad de lo que tiene la entidad con relación al pago de las cuotas. Ahora bien, lo que refleja el deterioro, de alguna manera, es la gestión de cobro de cartera por parte de los administradores. O sea que en la medida en que haya incremento del deterioro, lo que le daría como información a los usuarios de la información financiera es que la gestión de cobro
no se está realizando de forma apropiada. Por lo tanto, allí recordemos que las normas internacionales no conllevan únicamente a un cambio en las bases de reconocimiento y medición, sino también en los cambios procedimentales. ¿Qué significa esto? Que las entidades tienen que entrar a fortalecer los procedimientos de recaudo de esas cuentas por cobrar. Por lo tanto, deberían definir claramente cuándo se envía a cobro prejurídico, cuándo inicia el cobro jurídico de la cartera, de tal manera que en la medida en que hayan adecuados procedimientos y se ejecuten de manera adecuada el recaudo, pues automáticamente el nivel de deterioro de las cuentas por cobrar puede disminuir.